la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. El título de este mensaje es Jesús es la razón de la Navidad. Lucas 2, del 1 al 14. Si no lo tienen en sus Biblias, lo tiene en sus pantallas en este momento. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Padre mío, te damos gracias en este momento por tu palabra que ha sido leída, y te pedimos que nos hables a nuestro corazón en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? La historia de la Navidad la conocemos bien. La sabemos al revés y al derecho. Desde que hemos nacido, siendo niños, comenzamos a recibir regalos de nuestros padres. Hasta la fecha se siguen dando regalos cuando ya somos adultos, incluso algunos ya en la tercera edad como yo. Pero la Navidad continúa. La primera Navidad fue cuando Cristo Jesús nació. La última Navidad no sabremos cuándo ocurre. No sabremos cuándo Cristo Jesús va a venir a la tierra a buscar a su iglesia. Pero hay algo muy interesante en cuanto a esto. Jesús tuvo un propósito para venir al mundo. Y ayer en el evento que tuvimos de Navidad, el sketch que tuvo mi esposa conmigo y Lucas, en el cual llevábamos un diálogo, comenzamos a hablar acerca de las luces que hay en las casas, acerca de los regalos que se dan. Los moles estaban llenos, el estacionamiento repleto, las tarjetas de crédito ya no dan abasto. Incluso dicen de que las tarjetas de regalo, no las de crédito, sino que de las que se mandan, las que se envían, tampoco ya no dan abasto, se van acabando. Todo por la Navidad. Las luces, ¿quién pone el pesebre más grande? ¿Quién pone las luces más esplendorosas? Hay parques de entretenciones donde hay que pagar para poder ir a ver las luces en movimiento. Los sonidos, las canciones, los villancicos, las fiestas que se llevan a cabo. La comida es increíble, los buffets por todos lados, el alcohol, la cerveza, todo tipo de licores
que se promulga más y más. Y todo es por causa de lo que llamamos Navidad. Y en eso nos interrumpe Lucas. Y viene preguntándonos, papá, mamá, ¿no se dieron cuenta de la casa en esa esquina? Con todas esas luces que teníamos. Sí, le dije yo. Estábamos conversando con mamá acerca de eso, de las luces que hay en la vecindad. Sí, pero se dieron cuenta del pesebre. Había un pesebre ahí. Y ahí es cuando se detuvo toda la conversación de lo grandioso de la Navidad. Él dijo, porque eso es lo más importante de la Navidad. Ese es el motivo de la Navidad. Esa es la razón de la Navidad. Cristo, Jesús. No las luces, no el arbolito, ni siquiera el pesebre. Definitivamente no el alcohol, ni la comilata, ni las fiestas, pero tampoco los regalos. La razón principal de la Navidad es Cristo Jesús. ¿Cómo comenzó todo? Comenzó cuando un rey llamado Acaz, un rey malo, dice la Biblia, probablemente el rey más malo que ha tenido toda Judá, incluyendo al pueblo de Israel. Aquel rey Acaz fue atacado por dos naciones. Una de ellas naciones era su propio hermano, Efraín, y lo venía a atacar juntamente con Siria, uno de los posibles imperios de ese tiempo también. Y lo iban a atacar y a destruir. Y aquel rey tuvo miedo. Y dice que pidió a Dios que lo librara. Y Dios le promete librarlo. El profeta Isaías se acerca a aquel rey Acaz y le dice, rey, Dios te va a librar. El rey Acaz dice, no creo. Viene Siria contra mí y Efraín, grandes, poderosas naciones. Nosotros, Judá, lo que es Jerusalén hoy día, vamos a ser despedazados. Isaías le dice, no te preocupes, pide una señal y Dios te va a dar esa señal y te va a comprobar de que te va a librar. ¿Y qué es lo que hace Acaz? Por ser un rey malo, ni siquiera que quería pedir una señal de Dios. Dijo, no quiero ninguna señal. Isaías le dice, Dios te va a dar una señal de todas formas. Y de todas formas vas a recibir una señal. ¿Y cuál fue la señal? La que hemos leído todo el tiempo para Navidad. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa va a ser la señal, rey Acaz, que una virgen que nunca ha conocido varón va a concebir un hijo. Y nunca sucedió, porque era una profecía. Pasaron los años, hasta que de repente se nos dice en Lucas, capítulo 1, versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y se le dice eso a una niña de 15 años. Algunos dicen que probablemente 16 o 17, que se llamaba Miriam, no María. Muchos dicen que se llamaba María, pero esa es una transliteración del nombre en hebreo. La joven se llamaba Miriam. Tenía entre 15 y 17 años. Se le aparece un ángel y le dice, bienaventurada, bendita entre todas las mujeres de la tierra. Tú has sido elegida, porque de ti nacerá el Salvador. Ella dijo, pero ¿cómo puede suceder esto si yo no he conocido a Aarón? Pero en ese tiempo ella estaba comprometida. Ella era lo que se llamaba una Bethula en el hebreo, lo cual es una mujer
que estaba en un kidushín, que era una especie de contrato nupcial, y que estaba ya totalmente casada, pero sin unirse físicamente, conyugalmente con su esposo. No podían unirse como esposa y esposo, porque aunque estaban casados, tenían que vivir aparte, hasta el momento en que el esposo viniera y la tomara y la levantara con él y se la llevara a su hogar, donde se llevaba a cabo lo que se llama el nisuín. Y el nisuín era levantar a la esposa y llevársela con él hacia su hogar para llevar a cabo las bodas. Y ya era entonces esposa unida, incluso en carne. Pero María no había llegado hasta ese punto. La llamada Miriam no había llegado al nisuín. Estaba en el kidushín todavía, en el contrato. Si José llegaba a morir, ella quedaba viuda, era considerada una mujer viuda. Así era de serio el contrato kidushín. Y sin embargo, en esa condición, cuando José todavía no había conocido a María, el ángel se le aparece a María y le dice: vas a estar embarazada y vas a concebir al Salvador Jesús. ¿Cómo se iba a llevar a cabo esto? Por obra del Espíritu Santo, porque era virgen totalmente. Cristo iba a nacer sin sangre de padre, sino que solamente iba a conllevar, por eso la palabra de Dios le llaman la simiente de la mujer, porque no iba a tener simiente de hombre, sino solamente de mujer. Y el pecado original de Adán y Eva se conlleva a través de la sangre del hombre. Cuando el hombre tiene sus hijos, él pone de su sangre y eventualmente conlleva, dice la Biblia, el pecado original. Y cada hombre de la tierra que nace, que ha tenido un padre, aunque haya nacido in vitro o en tubo de ensayos, si ha tenido la semilla de un hombre, eventualmente conlleva el pecado natural. Y por eso dice la Biblia, todos los hombres son pecadores. Todos conllevan el pecado original. Nadie se lo puede quitar. El pecado innato. Excepto un individuo que no tuvo semen o no tuvo semilla humana, sino que fue concebido por el Espíritu Santo sin el pecado original, sin el pecado innato, y se llama Cristo Jesús. Por eso que cuando Juan bautizaba y decía, arrepiéntanse, decía, vengan a las aguas del bautismo. Y alguien le preguntó, ¿cuál es tu bautismo? ¿Qué haces? Él dijo, yo bautizo para arrepentimiento de pecado. Porque todos somos pecadores por causa del pecado innato o el pecado original. Aunque nunca hagamos nada que sea contradictorio a las leyes instituidas por Dios, si creemos que somos perfectos, estamos equivocados, hay pecado en cada uno de nosotros. Y Juan decía, vengan a arrepentirse. Yo llevo a cabo el bautismo de arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí, que yo no soy digno. Noten ustedes quién lo decía. Lo decía Juan, el llamado Bautista, Juan el Bautista, considerado el último de los profetas. Después de él no hay profetas. Por eso lamentablemente los que se llaman profetas hoy en día están equivocados bíblicamente. La Biblia considera a Juan como el último profeta. Cristo lo consideró así, de esa forma. Pablo también lo corrobora. Y aquel hombre, Juan, con esa categoría, si se quiere, desde el punto de vista bíblico de Dios, el último profeta que existiría, el que proclamaría
a Cristo Jesús, Él dijo, yo no soy digno ni siquiera de agacharme, encorvarme y amarrar los lienzos de las sandalias de Jesús. No soy digno. Él os bautizará, pero Él no os va a bautizar con bautismo de arrepentimiento. Él os va a bautizar con bautismo de fuego. ¿Y qué hace el fuego? El fuego tiene una peculiaridad, que cuando usted le prende fuego a algo, me recuerdo que conversé años atrás, cuando tenía yo unos 15 años, con un joven que trabajaba en una joyería. Y él dice que tomaba el oro que la gente traía, de los anillos, de las cadenas, y dice que lo ponía en el fuego y le prendía fuego. Y dice que a cierta temperatura el calor era tan intenso que se derretía el oro y quedaba líquido. Y era en ese momento en que las imperfecciones, las impurezas de aquel oro comenzaban a saltar, saltaban, y iba quedando el oro puro. Una de las peculiaridades del fuego es que purifica. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo llega a toda persona que un día pasa aquí al frente y dice, acepto a Cristo Jesús como mi único y personal Salvador. No importa que haya creído en Buda, en Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el Dios de la India. No importa que haya creído en alguna virgencita de la caridad o de cualquier nombre que se le haya llamado hoy en día como Guadalupe. Solamente hay uno que puede salvar. Y él mismo lo dijo personalmente con sus propias palabras. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. El que lo cree tiene vida eterna. El que lo rechaza va a condenación perpetua, dice la palabra de Dios. La profecía era precisamente que iba a nacer aquel niño que le iban a llamar Immanuel, Dios con nosotros. Pero ¿cómo iba a suceder eso? Tenía que nacer en Belén. No había nadie, no había ninguna virgen en Belén. Pero había una virgen en Nazaret. Y Dios movió las piezas de la profecía para que Augusto César se le ocurriera llevar a cabo un registro de todas las personas. Dice, del mundo entero, dice él. Roma siendo el imperio en ese tiempo. Y este hombre entonces promulga, dice, un censo y que cada uno regrese a la ciudad donde había nacido para ser registrado y pagar los taxes. Él tenía su propósito. El propósito de Augusto César era recolectar el dinero. El propósito de Dios era que naciera Jesucristo en Belén, porque se tenía que cumplir la profecía. Eso es lo interesante de Dios, que aunque no lo entendamos, Él mueve las piezas para que se lleve a cabo el decreto de Dios, no el decreto del hombre. Utiliza a Dios las ideas de los hombres para los propósitos divinos. María y José, lo cual tenían que nacer el Cristo, tenía que ser del linaje de David. Ahora el linaje de David venía del linaje de Judá. Y hay 12 tribus en Israel. Era imposible que todo eso se pudiera llevar a tal punto de perfección. Pero no necesariamente José era del linaje de David, pero también María. Hasta eso se preocupó Dios, de que los padres, supuestamente, los que iban a hacer crecer al niño,
los que le iban a dar la educación en el hogar, los dos vinieran del linaje de la profecía, del linaje de David, lo cual tenía que venir del linaje de Judá. Todo se cumple al pie de la letra. La distancia que tenía que correr María y José para ir a la ciudad de Belén no era una broma. La distancia eran de 80 millas. Usted dirá, bueno, 80 millas no es nada. Pero cuando usted piensa de que 80 millas va a ir montada usted en un burrito mientras está embarazada, ¡wow! El aproximado tiempo fue de 3 a 4 días avanzando. Y por supuesto la condición de María la entendemos que estaba a punto de dar a luz. Luego la palabra de Dios nos confirma, donde dice en Mateo del 1:21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué tenía que llamarse Jesús? Lo cual es una combinación del nombre que Dios le había dado a Moisés. Cuando Dios había hablado con Moisés y Moisés le había preguntado en la zarza que estaba prendida, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo llegaré a Faraón? Si me pregunta cómo te llamas, ¿qué le diré? Jehová le dice, me llamo Yeshua, me llamo yo soy. Y justamente la palabra yo soy es Yeshua en el hebreo. ¿Por qué tenía que suceder todo eso? No, es una coincidencia. Por eso la palabra del Señor dice, el que no quiere creer es porque no quiere. Por eso dice la palabra de Dios que el enemigo, Satanás, el diablo, tiene una venda puesta en los ojos de las personas porque no quieren ver. Dice, porque prefirieron más las tinieblas, la oscuridad, que la luz que Dios les ofrece. Pero lo más interesante de ese versículo que ustedes ven ahí al frente es que dice que Jesús se llamará de esa forma. ¿Por qué? Porque la palabra Yeshua significa el que salva. Todo tiene una perfecta razón. Nada es coincidencia. Cuando alabamos el nombre de Jesús, estamos alabando el nombre que significa el que salva. La palabra del Señor nos dice de que Él venía a nacer en un pesebre con un propósito: salvar a su pueblo de sus pecados. Cristo Jesús lo corrobora diciendo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Hay luces, hay regalos, hay arbolitos, hay fiesta, hay tomatera, hay comelatas, pero eso no es la razón de la Navidad. Él vino para salvar lo que se había perdido. Yo me había perdido y Él me encontró. Y ustedes se habían perdido y Él los buscó. La palabra de Dios nos enfatiza de que no es usted quien busca a Dios. Es Dios que lo busca a usted y lo llama. Dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, hablando del corazón. Si tú oyeres mi voz y abrieras la puerta, yo entraré y cenaré contigo. La cena implica tener una confianza, una amistad, una aceptación del uno al otro. Y de esa forma aceptamos a Cristo Jesús. Pero si no abrimos la puerta y la mantenemos cerrada, no hay posibilidad de salvación. Yo, dice Cristo Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y la palabra de Dios sigue corroborando. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estamos entendiendo la razón de la Navidad. Él vino para morir, para poder salvarnos. Y por eso Él llama, y Él llama, y Él llama, y Él sigue llamando a la puerta. Venid a mí, todos los que estáis trabajados. Yo estoy trabajado, y usted también. Este mundo es difícil y complicado. Este mundo trae penurias. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo
os haré descansar. No hay otro que nos pueda quitar la carga, sino solamente Cristo Jesús. ¿Sabe? Jesús vino por gente común, pobre y enferma. Él no vino por la alcurnia. Él no vino por gente extremadamente pudiente o autosuficiente. Cristo vino por aquellos necesitados. Cristo vino por gente afanada, estresada y atribulada, lo cual somos cada uno de nosotros, con problemas y dificultades. Cada uno de ustedes, se lo puedo asegurar, tienen grandes problemas y dificultades, pero aún vienen a la iglesia. Aún manejaron hasta acá. Aún se prepararon y se vistieron para ir a la casa del Señor a escuchar su palabra, a adorar su nombre. Con los problemas, a lo mejor con el asma, a lo mejor con la diabetes, a lo mejor con los dolores de espalda o dolores de rodillas, a lo mejor con los problemas de pagos que están atrasados, a lo mejor con problemas familiares, a lo mejor con dolor en su corazón. Uno de los más amados miembros de nuestra iglesia aquí, con los anglos, con los americanos. El domingo pasado yo lo saludé. ¿Cómo estás, hermano? Que el Señor te bendiga. Bien, Pastor Leo, todo bien. Gracias al Señor. Aquí trabajando. Estaba ahí, en la puerta. Luego al siguiente día, un par de días después, nos dan la noticia de que muere y tenía 67 años. Hoy ya no estaba acá, en la puerta donde siempre estaba. Hay dolor, hay tristeza. Es un mundo que ha sido condenado por Dios por causa del pecado. Pero Él nos quiere salvar a cada uno de nosotros. Él vino por gente sufrida, menospreciada y abusada. Él vino por latinos. Él vino por alguien que de repente nos llamó third class citizen o ciudadanos de la tercera categoría. Él vino por gente que ha sido menospreciada por causa de su color, por causa de su acento o por su forma de ser como son. Él vino por gente que no tiene un apellido tan esplendoroso ni de la alcurnia. Él vino por simples. Él vino por gente humilde y dispuesta a creer en Él. Esa es la razón de la Navidad. Por eso Él dice, pero miraré a aquel, dice, que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Noten que dice que vino a aquellos que son pobres y humildes de espíritu. No significa que tiene que ser pobre financieramente. Puede tener un buen trabajo, puede tener una buena profesión, puede tener un buen negocio y puede ser una persona surgida financieramente. Pero Dios busca a gente de pobres en espíritu, simples de espíritu, espíritus apacibles, espíritus calmados, espíritus perdonadores, espíritus que tiemblen a la palabra de Dios. ¿Y qué significa temblar? ¿Que le tengan miedo? No. Que la entiendan, la comprendan y la aprueben y la obedezcan. Eso es temblar a la palabra de Dios. Querer cumplir la palabra de Dios. Por eso la palabra del Señor lo termina diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. No había orgullo en ese hombre. No había altanería en ese hombre. Pablo, el último de los apóstoles, había hablado del último de los profetas. Pablo fue el último de los apóstoles, el que escribió más libros en toda la Biblia, hablando del Nuevo Testamento, fue Pablo.
Y sin embargo, él se categorizó como uno de los primeros pecadores. Y en una oportunidad dijo, como un abortivo, como alguien que fue rechazado. Así vine en esas condiciones a ti. Y Cristo lo tomó y lo utilizó como uno de los más grandes hombres. El que perseguía a los cristianos, el que los mataba incluso porque tenía la autoridad de hacerlo. Cuando se convirtió su corazón, se cambió, se transformó. Por eso existe la Navidad, porque todavía la esperanza es para ti y para mí. No importa si maté a alguien, o si estuve en la cárcel, o si fui ladrón, mentiroso, drogadicto. Cristo vino por cada uno de nosotros, de los cuales yo soy el primero de los pecadores. Esa es la razón de la Navidad. Hay esperanza, como dijo el más sabio de los hombres. Hay esperanza, porque mejor es perro vivo que león muerto. Lo dijo Salomón. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.